Continuamos con más de este programa El Día. Saludos, Indira Navarro. Saludos, bienvenidos una vez más. Gracias, es un privilegio contar con la sintonía de todos ustedes y un honor compartir espacio con el maestro Uchi Lora. Muchas gracias, Indira. Bueno, cuando uno dice Indira, tiene que ver a la persona, porque es que yo estoy rodeado de dos Indiras. Así es. ¿Verdad? Así es. Bueno, y continuamos. Bonito nombre. Así es. Y sobre todo el nombre, el origen que tiene el nombre y demás. Seguro. Continuamos con esta conversación analizando un poco lo que ocurrió ayer en Venezuela y se une a este panel el periodista León Hernández. Él es un experto venezolano en estos temas y desde ayer nos mantenemos en contacto con él. Saludos, León. Gracias por estar aquí en El Día. Saludos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted es un referente en el periodismo venezolano, catedrático universitario, documentalista, autor de varias obras, investigador y una larga trayectoria. ¿Cómo puede resumirnos el proceso que vivió ayer su país, Venezuela? Bueno, yo creo que es un proceso inédito. Venezuela ayer masivamente acudió a las urnas de votación. Incluso había de los 15.000 centros de votación instalados a escala nacional, había 900 en los que se encontraban personas pernoctando desde las 7 de la noche del día sábado, esperando tener la oportunidad de sufragar. Apenas abren las mesas de votación, empieza a ocurrir una serie de irregularidades, como por ejemplo que hubiese retrasos de hasta 8 horas en algunos centros de votación para que la gente pudiera votar. Sin embargo, el espíritu de participación era altísimo. Había por lo menos una participación que yo no veía en Venezuela desde 1998, cuando estaba vivo todavía Hugo Chávez Frías. No obstante, a partir de la tarde empieza a darse un fenómeno bastante duro de presencia de colectivos. En algunos casos estos grupos de choque acudieron y amedrentaban a las personas en las colas, amedrentaban a testigos, con algunos casos en los cuales los miembros del ejército venezolano en el plan república no actuaban y sencillamente dejaban hacer estos actos de intimidación. A eso de las 7 de la noche ya había algunas proyecciones de resultados que daban ganadora Edmundo González Urrutia, el abanderado de la Unidad Democrática, y empieza entonces una guerra de micrófonos en los cuales se daban ganador ambas partes. Alrededor de las 7:20 de la noche, un grupo de personas armadas se agolpa con fuerza en algunos sitios. Hubo una persona que resulta gravemente herida en el estado Táchira. Eso es cerca de la frontera con Colombia. Y digamos que había de verdad una exacerbación de la animosidad por parte de las personas. Los venezolanos estaban todavía pendientes de los resultados en las salas de escrutinio, pero lamentablemente empiezan a ocurrir irregularidades, como por ejemplo que los testigos de la oposición no se les permite el acceso a la sala de escrutinio en el CNE. La representante de la oposición, Delsa Solórzano, una mujer venezolana que ha sido muy participante en esta unidad, que anuncia que no hay, digamos, las condiciones para acceder al CNE. Ya ahí había una situación bastante precaria. Recordemos que en Venezuela las situaciones de prensa internacional son limitadas, las situaciones de testigos electorales no eran las ideales. Y ya para las 12 de la noche es cuando el CNE anuncia unos resultados que generan una protesta nacional y una protesta internacional muy fuerte, porque no se parecen en nada
a los resultados de las exit polls que daban de ganadora a Mundo González, y aparece ganando entonces Nicolás Moro con el 51% de los votos a las 12 de la noche. Horas después, 1 hora y 40 minutos después, a las 1:40 de la mañana, la líder de la oposición, María Corina Machado, anuncia que no reconocen esos resultados y que el ganador y el presidente electo de Venezuela es Edmundo González Urrutia. Bajo esa incertidumbre se dan escenarios de violencia en algunos centros de votación. Yo compartía algunas imágenes con su equipo de producción, espero que las puedan ver, pero la situación está muy delicada y la incertidumbre es muy alta aquí en Venezuela. León e Indira Navarro de este lado, hay un elemento importante dentro de estas votaciones, de estas elecciones. Principalmente están situadas en las actas. Hubo un inconveniente con la parte de la oposición con el acceso a estas actas. ¿Qué tan importantes son, cruciales? ¿Qué tanto alcance tuvo la oposición a esas actas? ¿Cuántas actas tienen en su poder, si se ha informado? Porque la verdad es que este es el elemento probatorio, básicamente, de este proceso electoral. Mira, hubo algunas declaraciones sobre esa situación. Había digamos, algunos voceros que hablaban de un 30% de las actas, pero hubo un evidente agobio, ataque a los testigos de oposición en algunos centros. Hubo una participación de Paz República en esto, y en muchos casos hubo retiro forzado del material electoral de los centros. Ahora, ocurre algo muy particular que no había tenido lugar en otros procesos políticos en Venezuela, y es que cuando está empezando un proceso de transmisión de datos, este es interrumpido en extrañas circunstancias. En una sala de totalización al cual no accedían los testigos de la oposición, queda en entredicho todo lo que había votado la gente durante todas esas horas, porque de pronto, sin explicación alguna, los resultados del espejo de lo que era no solo las encuestas, sino también las exit polls. Es decir, se sabe que en Venezuela había un fuerte rechazo a la candidatura del presidente Nicolás Maduro, pero se ve que en las denuncias de la oposición todavía faltó mucho material físico, digamos, por lo menos el acceso a todas las actas para poder dar a conocer el alcance real de todos los escrutinios. El problema es que, y en imágenes que compartí con ustedes en minutos de la madrugada del día de hoy, se aprecia unos hechos de violencia, unos hechos de amedrentamiento en los cuales sencillamente los testigos no pudieron acceder a lo que, como ya ha pasado en otros momentos en Venezuela, pero también se ve un hecho de fuerza que impide el natural ejercicio democrático, porque no accede una de las partes a lo que es la validación, a lo que es la auditoría de estos resultados. León, hay un aspecto también que habría que tomar en cuenta, y es ese periodo de transición que es bastante largo. ¿Podrías explicarnos un poco cómo funcionaría en un estado completamente ideal? Sería medio año. Exacto, casi medio año. Bueno, eso se produce por algunas arbitrariedades en las decisiones de las autoridades electorales, muy de la mano a la alineación política. El día que es escogido para el proceso electoral no era como otrora era tradición en Venezuela, que era diciembre, sino el aniversario del natalicio de ser dado la transmisión de mando en los primeros días del año 2025. Pero todo esto ahora veremos. Ahora creo que lamentablemente ha sido negativa con un cierto tiempo, porque evidentemente el estado de cosas hubiera requerido diálogo y negociación entre las partes. Disculpen que hay un ruido aquí por mi residencia.
y esta negociación sencillamente parece no darse, este diálogo parece no darse con lo ocurrido. Ya había de alguna manera miedo, incertidumbre sobre cuáles podrían ser las medidas que recaerían ahora sobre la dirigencia opositora. Lo que sí se aprecia es que es probable que haya una criminalización de algunas declaraciones, un acto para de alguna manera aplastar la disidencia del país. No se ve una transición en normales condiciones. Bueno, finalmente, ¿qué viene ahora? Al pueblo venezolano se le demostró que no puede cambiar el gobierno por vía del voto. ¿Qué presagia esto? Mira, no me atrevería a dar un presagio. Lo que sí es que el pueblo venezolano vive una de las mayores horas de incertidumbre en su historia. Aquí en Venezuela ha habido en algunos momentos de la historia algunos trances de duras elecciones. Pasó, por ejemplo, en 1957 con un plebiscito que hizo el entonces dictador Marco Pérez Jiménez y que también fue amañado. Pasó en 1952 con la misma dictadura, con un candidato que fue exiliado del país. No sabemos todavía cuál va a ser las características de respaldo internacional o las características, digamos, de la actuación de algunos funcionarios que podrían ya no estar tan adheridos a la matriz de opinión del Ejecutivo Nacional. Entonces, mal podríamos dar un pronóstico. Lo que sí es que en estas horas se viven horas de muchísima intranquilidad, muchísima angustia, muchísima desazón y frustración. Ayer los gritos de las personas cuando escuchan el boletín electoral en algunos sectores fue realmente escalofriante. Había, por ejemplo, ya algunos sectores del país que celebraban en fiesta masiva. Es el caso del sector La Vega, del oeste de Caracas, que era una de las zonas otrora más oficialistas de Caracas. Estaba celebrando en las calles la victoria de Mundo González Urrutia. Estaban algunos sectores del interior celebrando en las calles, como por ejemplo San Felipe, en el estado de Yaracuy. Y sin embargo, esto cae en un clima de disonancia, con enfrentamientos entre personas y algunos guardias nacionales, porque evidentemente no se esperaba el semejante anuncio cuando ya había, digamos, un clima de rechazo a la dirigencia del gobierno en el país. Y Mal podría yo decirte qué va a pasar. Creo que la historia, además estudiando la historia, hay historiadores como Vigo que nos dicen que la historia no es cíclica, no es del todo predecible. Entonces, mal podría yo decirte en qué va a parar esto, qué va a pasar ahora. Lo que sí es que hoy por hoy hay un fuerte desconocimiento de la voluntad del soberano, esa descrita como la que debería ser regente de las decisiones políticas en Venezuela, porque se vino una denuncia muy grande de fraude electoral. Eso es lo que se está viviendo hoy día. bueno, muy agradecido, León Hernández, periodista venezolano, una autoridad de la comunicación, autor de varios libros, investigador del Instituto de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello. Lamentamos los dominicanos mucho lo que está sucediendo allá y hasta nosotros llevamos, porque nos acusaron junto con varios países más de un plan contra Venezuela. Muchas gracias por comunicarnos con tanta propiedad la situación de todo lo que viene aconteciendo en la patria de Bolívar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar pendientes. Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, ya dijimos que se trata de un catedrático de comunicación, una persona respetada en Venezuela. Qué pena, qué pena. Pero el pueblo venezolano tiene cerrada la vía del voto para hacer cambios. Y como dijimos antes, hasta nosotros llevamos del madurismo.
Pero usted sabe que Maduro es un estado, estar maduro, ¿verdad? Y todo el mundo sabe qué viene después de ser maduro. Ay. Vamos a hacer una pausa y regresamos.